Buenas noches, bienvenidos a la última edición del año de Palabra de Honor. Lamentablemente se nos termina el año, pero creo que para nosotros ha sido una experiencia muy valiosa. Les agradecemos a ustedes muchísimo al habernos acompañado y creo que si las cosas marchan bien el año que viene nos van a seguir acompañando o van a tener por lo menos la oportunidad de hacerlo. No hay plazo que no se cumpla, ni tiento que no se corte, dice el dicho campero. Hasta ahora plazos no tenemos, así que los plazos están condicionados a que los que colaboran con nosotros a través de la publicidad y nos permiten financiar esto, nos sigan apoyando. Si eso es así, el año que viene vamos a estar con ustedes. Seguramente así va a ser. Y no es malo que termine el año, son etapas que se cumplen y permiten nuevas etapas que empiecen, ¿cierto? Así es. Les cuento que hoy, además del formato habitual con las editoriales de Eduardo y mía y la última columna a mi cargo, La Ciudad que Queremos, tenemos un invitado que es el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero, que es el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y tenemos para hablar con él temas interesantes. Uno de ellos es el tema tan controvertido de la instalación de la planta procesadora de semillas de maíz de Monsanto en Malvinas Argentinas, en el área metropolitana de esta ciudad. Y yo en mi columna voy a hablar de las diferentes actuaciones de las personas sobre un mismo hecho. La realidad es lo que es, la realidad es lo que uno cree que es, o la realidad es lo que uno quiere que sea. La única verdad es la realidad, dijo alguien. Dijo el general. Bueno, antes lo había dicho, me parece algo así como Pericles, ¿no? Pero al general le han atribuido muchas cosas que no le pertenecían. Así es. Adelante entonces. El 2014 se nos va dejándonos una serie de sensaciones. En el ámbito de la política, una de las sensaciones más fuertes es que la justicia ha tenido una reacción. La justicia argentina parece que ha perdido el miedo al poder ejecutivo, que es el poder por antonomasia, por cierto, que ya esa cierta lerdura, ese cierto temor a llevar adelante las causas que involucran a personas que están vinculadas al poder, parecería que se va diluyendo, si era quizás por la cercanía de la terminación de un ciclo, y vemos que muchas causas que estaban paralizadas empiezan a tomar ritmo y empiezan a comprometer a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y a preocupar sin duda alguna al gobierno e incluso a la mismísima Presidenta de la Nación. No hace falta que yo les cuente estas causas porque las conocen todos ustedes y aparecen todos los días en los diarios, y además las hemos tratado, casi todas ellas las hemos desarrollado aquí, hemos opinado sobre ellas, las hemos recordado, hemos dado alguna información que nos parecía interesante, pero yo quiero ocuparme de una de ellas, que no es precisamente la que en estos días ha tenido más repercusión porque no ha habido así acontecimientos que la pongan de nuevo en el tapete, pero que a mi juicio tiene una doble gravedad. La gravedad de la corrupción en sí misma, que no solo hace daño al país por el perjuicio económico que le produce, sino que hace daño desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones y de la ética y la moral colectiva, porque cuando la corrupción viene de arriba, decanta y desgraciadamente se generaliza, se convierte en corrupción institucional y terminamos siendo un pueblo corrupto, ya no un pueblo con un gobierno corrupto, sino un pueblo que se maneja en términos de corrupción en la mayor parte de sus actividades. Pero en este caso, además de ese daño de la corrupción, hay otros daños y les voy a señalar de qué estoy hablando. Ustedes, si hacen un poco de memoria, recordarán que en el año 2008, concretamente el 13 de agosto del 2008, el país fue sacudido por la aparición de 3 cadáveres en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama General Rodríguez. 3 hombres jóvenes aparecieron muertos, acribillados a balazos. El triple crimen de General Rodríguez fue la forma en que lo titulaban los medios en ese momento. Hace de esto 11 años. Han pasado ya 11 años. Los 3 muertos eran
Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Los dos primeros, por lo menos, estaban vinculados al negocio farmacéutico y no se sabía, obviamente, cuál era la razón por la que habían sido asesinados. Pero en cuanto empezó la investigación, empezaron a aparecer también vínculos con lo que en ese momento se llamaba la mafia de los medicamentos, a la cual me voy a referir enseguida también. Los primeros indicios estuvieron dados por el hecho de que la mujer de Forza, que se llama Solange Bellone, aparecieron una serie de elementos que la vinculaban con la mafia de los medicamentos. Y luego, cuando el juicio avanzó, se descubrieron los autores materiales de los crímenes y fueron condenados. Uno de ellos, que se llama Martín Lanata, se empezó a advertir que tenía vinculaciones muy estrechas, a punto de ser la mano derecha de Aníbal Fernández, el incombustible Aníbal Fernández, que ha vuelto de nuevo hace pocos días a ocupar un cargo importante en el Poder Ejecutivo, dejando una banca del Senado. Aparecieron también elementos que vinculaban a este episodio ya no solo con la mafia de los medicamentos, sino también con el narcotráfico, porque para el fiscal de la causa, el autor intelectual del crimen se llama Ibar Pérez Corradi, sería el hombre que ideó el crimen, está prófugo, y prófugo no solo de Argentina, sino de los Estados Unidos, donde también tiene una causa por narcotráfico, y está vinculado al director de la AFIP, Ricardo Echegaray. O sea que los vínculos con el poder ya empiezan a aparecer a través de la mafia de los medicamentos y del narcotráfico. Y además aparece también en la causa Jesús Martínez Espinosa, que es un jefe narco mexicano instalado en la Argentina, que está condenado por narcotráfico, jefe de un cartel mexicano. También se involucró a un tal Ricky Martínez, padre de un actor, creo que de cine o de televisión, que se llama Mariano Martínez, y un tal Luis Tarcia, que ya está muerto, que había hecho un aporte muy importante a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007. Ahora, ¿qué era la mafia de los medicamentos? La mafia de los medicamentos era una agrupación delictiva de empresarios farmacéuticos, obras sociales, funcionarios públicos, a través de lo cual se importaba efedrina. La efedrina es un medicamento que se utiliza como descongestivo, se usa en gotas nasales, se usa en gotas oftálmicas, pero además se utiliza como un precursor para la fabricación de drogas, de narcóticos, de estupefacientes sintéticos. Es decir, para el narcotráfico es un insumo importantísimo y lógicamente su comercialización está por todos los estados serios, muy controlada para evitar que caiga en manos de quien no debe caer. Pues cuando esta mafia de los medicamentos empieza a descubrirse, aparece un tal Héctor Capaccioli, un hombre que estaba en un alto cargo del gobierno nacional como superintendente de salud, un tal Hernán Díez, director de la Lotería Nacional, y un tal Sebastián Gramajo, legislador porteño del Frente para la Victoria y luego director de la ANSES. Y además Néstor Lorenzo, conocido como el Yabrán de los medicamentos, que está preso y procesado por falsificación de medicamentos y adulteración de troqueles. Les explico qué hacía esta gente. Es realmente de una crueldad infinita porque estaban perjudicando precisamente a quienes más vulnerables son. Los enfermos oncológicos, los enfermos de hemofilia, y los enfermos de diabetes, les falsificaban los remedios y le daban medicamentos que no tenían ninguna acción o estaban muy debilitados porque los diluían. Y además falsificaban recetarios y troqueles para apropiarse de efedrina que compraban, de medicamentos que compraban y que pasaban, por supuesto, a venderse en un mercado clandestino a un precio mayor. Esto cayó en manos del juez Ollarvide, de quien mejor ni nos acordemos, pero lamentablemente lo tenemos que recordar. Sobreseyó a 3 de ellos, pero la sala segunda de la Cámara Penal, la Cámara de Crimen, lo separó de la causa y lo acusó por mal desempeño a causa de haber sobreseído a esta gente. Y el tema de la efedrina era también una ruta delictiva que estaba vinculada con esta otra de la mafia de los medicamentos. ¿Cómo se hacía esto?
la ruta de la efedrina estaba manejada nada menos que por el individuo que tenía a su cargo la Cedronar. ¿Qué es la Cedronar? Es una repartición del Poder Ejecutivo Nacional, de la Presidencia de la Nación, dedicada a el tratamiento y la prevención del consumo de estupefacientes. Es decir, el que tenía que cuidar el consumo de drogas estaba comercializando drogas. Una cosa increíble. Se llama José Ramón Granero. Era director del Cedronar, de ahí pasó a Enarsa, un hombre muy vinculado a los Kirchner, y obviamente al ser procesado tuvo que renunciar. Se lo acusa de haber comercializado clandestinamente más de 40 toneladas de efedrina entre los años 2004 y 2008. Están también un tal Gabriel Abud y un Julio de Orué, exfuncionario también nacional. Y Augusto Abraham, por el lado de la industria farmacéutica, cuya expareja Sandra Oyarzábal era asesora de Granero en el Cedronar. Ahí están también 4 integrantes de una familia muy cercanos a los Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz, los Zacarías. Están Miguel Zacarías, secretario de Granero, Máximo Zacarías, jefe del PAMI de Rosario, Rubén Zacarías, subsecretario de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la Nación hasta el año 2013, y Luis Zacarías, que trabaja en la Secretaría Privada muy cerca de la Presidenta de la Nación, que están con ellos, como dije, desde la época de Santa Cruz. En una palabra, realmente las vinculaciones del poder político con la mafia de los medicamentos, con la efedrina y con el narcotráfico es alarmante. Ustedes recordarán que esto viene de antes. ¿Se acuerdan ustedes de Southern Winds? Aquella empresa aerocomercial que tuvo a Córdoba como centro. Córdoba se había convertido en un nudo aerocomercial importante. En septiembre del 2004, en un vuelo de Buenos Aires a Madrid, había una caja destinada a la Embajada Argentina en España. Como demoraron en retirarla, la aduana de Madrid la abrió y se encontró ¿con qué? Se encontró con que había 60 kilos de cocaína destinados a la Embajada Argentina en España. Fueron sospechados de participar de aquello funcionarios como Julio De Vido, Jaime, Ricardo Echegaray y Bettini, el entonces embajador argentino en España. En una palabra, Argentina, que en la época de los 90, en la época de Menem, empezó a hacer una ruta de paso de la droga, hoy se ha convertido en el país de más alto consumo per cápita en Latinoamérica, productora de droga y por lo tanto un lugar amigable para el narcotráfico. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Como les anunciamos al comienzo, lo tenemos al ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero. Juan Marcelo, mucho gusto de tenerte aquí. Hola, ingeniero. Juan Marcelo Conrero es, además de ingeniero agrónomo, el actual decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Tuvo mucha exposición pública hace pocos meses por el tema Monsanto, porque ya vamos a hablar de eso. Su facultad intervino para tratar de esclarecer desde un punto de vista académico esta discusión. Y yo lo conocí después a Juan Marcelo porque fue postulado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Yo soy jurado de ese certamen y ahí tomé contacto con él y en definitiva fue uno de los 10 jóvenes sobresalientes, así que desde ya nuestras felicitaciones, Marcelo, y bienvenido al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones. Yo quiero hacer una aclaración sobre la Bolsa de Comercio de Córdoba, una de las instituciones empresariales más antiguas, si no la más antigua de Córdoba, fundada por Rogelio Martínez, que era un español venido de joven a Córdoba con un grupo de empresarios, muchos de ellos españoles, de manera tal que es uno de los primeros síntomas de la inmigración que vino a la Argentina en especial y a Córdoba en particular, y se quedaron, se afincaron e hicieron grande Córdoba. La Bolsa de Comercio no es una institución gremial, es una institución que acoge a todas las empresas comerciales e industriales, de manera que no defiende parcialidades, sino que lo que defiende son las ideas de la libertad. Muy oportuno tu comentario. Juan Marcelo, yo hay una cosa que recién no dije, pero que también es prudente que lo diga. Quienes han seguido el programa saben que algunos meses atrás, cuando se dieron estos episodios convulsionados de esta reunión del Consejo Superior que fue tan traumática y violenta, yo me ocupé del tema en este programa y elogié tu conducta, porque me pareció que vos en todo momento te habías mantenido firme en tratar de que en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, nada menos, las cosas se resolvieran a través de un debate de base científica y no de actitudes casi mafiosas o por lo menos violentas, tratando de acallar el debate, que es lo que se supone que la universidad tiene que hacer. Yo quisiera que seas vos el que recuerde un poquito esos episodios, sobre todo desde la óptica de tu participación. Sí, la verdad que yo en ese momento lo catalogué como el día más triste de la universidad. La verdad que a mí me tocó en lo personal tal vez sufrir este episodio, que no es el único ni es el primero. Y eso es lo que por ahí es lo que más preocupa y creo, digamos, salvo que cambie de alguna manera algunas cuestiones en la universidad, no va a ser el último. Y eso es lo preocupante, creo, que pase y que sucedan estas cosas en la Universidad de Córdoba. Digamos, nosotros, cuando yo asumo, digamos, esto debo decirlo, en julio de este año, nosotros veníamos con una plataforma que era una planificación estratégica, donde la comunidad de nuestra facultad y el sector en sí había observado una falta de vinculación de la facultad nuestra, de la agronomía, con el sector, con el medio. Nosotros nos pusimos a trabajar rápidamente y bueno, nuestros grupos de docentes ya tenían vínculos con varias empresas, entre ellas Monsanto, y nosotros teníamos incluso un proceso de acreditación de carreras por parte de CONEO, que necesitábamos de alguna manera formalizar este tipo de acuerdos para darle cierta previsibilidad en el tiempo por una cuestión de certificación de calidad de la enseñanza que nosotros impartimos. Eso nos llevó a firmar un acuerdo con muchas empresas. El Día del Ingeniero Agrónomo, al mes de haber asumido, firmamos 15 acuerdos con diferentes empresas, entidades, municipios, incluso el de Córdoba, Colonia Carolla también, en esa misma oportunidad. En lo particular surgió esto que nosotros, nuestras atribuciones de firmar acuerdos específicos, que está delegada por el Honorable Consejo Superior, es que avanzamos en esa firma. Nosotros, en el mismo momento que iniciamos nuestra gestión, a raíz de una persecución que tiene nuestra profesión últimamente, es que propusimos un programa que se llamaba Cambiemos Temor por Conocimiento, en el entendimiento de que precisamente la comunidad no tiene por qué saberlo y creo que había una falta de parte nuestra del sector de dar información fidedigna, científicamente probable, para poder llevar de alguna manera tranquilidad, que también es algo que debo de decir, nos moviliza y nos sigue movilizando. A nosotros nos preocupa que se generen conflictos permanentemente, que se generen miedos en las comunidades, y creo que el rol nuestro, y más como universidad pública, ante este programa que nos solicitan de la comunidad, de alguna manera, previsibilidad en lo que se iba a hacer, y ahí yo tomo contacto con la comunidad de Malvinas, con un grupo de alguna manera, pero después de 2 años de conflicto,
no sabían lo que se iba a hacer en la obra que se iba a construir, digamos, esa planta, y la comunidad no lo sabía precisamente por esta información cruzada que había en el medio, precisamente por estos, yo no digo ambientalistas, yo creo que son, digamos, creo que hay que catalogarlos así, son activistas, porque creo que ambientalistas somos todos y todos tratamos de preservar, y de hecho eso es lo que hacemos y para eso nos hemos preparado, es preservar el medio ambiente y sobre todo los agrónomos, que es quienes tenemos el deber de preservar el medio ambiente para que sea productivo para el día de mañana. Lo llevan a este convenio, una agrupación de izquierda de mi facultad, al Consejo Superior, y el Consejo Superior, que estaba en sintonía con esta postura, que en realidad no era en contra de la planta en sí, porque eso es lo que trasciende posterior, sino que es una cuestión ideológica en contra del nombre de una empresa, por cosas que se dicen suceden a nivel mundial. A nosotros no nos moviliza, de hecho no somos quienes para poder, digamos, no somos jueces, y si digamos, alguien tiene una prueba realmente irrefutable, debería ir y tomar la vía que corresponde, y me parece que eso es un país serio. Nosotros como facultad y como universidad tenemos el deber de acudir ante la necesidad de la comunidad, y no es una opción, sino que es una obligación nuestra que tenemos como universidad pública. Recordémosle a la audiencia que nosotros, digamos, existimos por los impuestos que pagan todos los ciudadanos de esta provincia y de este país, y creo que nuestros estatutos incluso nos obligan a acudir en esto, ¿no? Incluso la misma ley de ambiente nos obliga a acudir ante un diferendo de este tipo. Todas esas cuestiones nos motivaron a incorporar a un convenio que iba a ser agronómico, iba a ser de beneficio para la institución en cuanto a las actividades prácticas que realizamos en nuestro campo de escuela. Es que, bueno, se desata este tipo de cuestiones que son políticas y no académicas, y que la verdad, y lamentablemente lo digo, tomaron mayor fuerza dentro de ese ámbito del Consejo Superior, porque había habido ya una declaración en el 2012, cuando estaba en su momento de rectora la doctora Carolina Escoto, que para mí ahí fue el primer error que comete la universidad, de hacer un adelanto de opinión sin haber hecho un estudio real del proyecto de que se consistía. Ingeniero, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos luego de los auspicios. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Administración de propiedades y consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Dos cuestiones en esto, Marcelo. Una cuestión que no creo que valga la pena que la tratemos acá porque sería desperdiciar tu presencia, que es el papel que jugó la universidad tan lamentable, tan poco a la altura de las expectativas que la sociedad tiene puesta en ella cuando ocurrió este episodio. Pero de eso yo ya hablé y podemos hablarlo en otro momento, pero estando vos aquí me parece que lo fundamental es que vos nos cuentes cómo ves vos el tema de la instalación de la planta procesadora de semillas de Monsanto. ¿Realmente es peligrosa? ¿Tiene que tomar recaudos especiales? ¿Hay detritos tóxicos que deban ser tratados de determinada manera? Miren, en el país hay 43 plantas iguales
cerca de Córdoba. 43. 43 plantas de la misma, digamos, y no de la tecnología con la que... debe ser la de mayor tecnología en Latinoamérica. Digamos que eso le da mayor previsibilidad en cuanto al manejo de cualquier tipo de residuo. Además, con una ley en Córdoba que no hay en todo el país, una ley como la que hay en Córdoba en cuanto a los procedimientos para poder digamos, llevar adelante un tipo de inversión de este tipo, que lo tiene que hacer un barrio, esto hay que aclararle también a la gente. Un barrio que se va a hacer en Córdoba tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental. O sea, no es que estas empresas solamente tienen que hacerlo. Yo creo que hay una falla también de parte del manejo del gobierno, pero que, digamos, nosotros, al menos yo, me involucré desde un momento en que me asumo del decanato, me solicitan la incorporación y de ahí es donde viene esto, que en realidad es donde creo que está el problema. Acá hay una mezcla, digamos, se miente en cuanto a lo que iba a hacer la planta. Hoy la comunidad de Malvinas Argentina tiene la tranquilidad de que lo que se va a hacer ahí es procesar semilla. El procesamiento de semilla incluye, digamos, viene de todo el sistema productivo, viene el choclo con el marlo, digamos, entero, para que la gente lo entienda, como el que nosotros consumimos o compramos para el consumo humano. Ese choclo tiene que ser deschalado, después tiene que ser desgranado, tiene que ser clasificada la semilla, y en el último parte del proceso se le hace un curado a la semilla en un sistema totalmente presurizado y controlado, donde no hay contacto con el ser humano, y sale de allí, va una bolsa que una misma máquina la cierra, esa bolsa se apila con otra máquina y, digamos, no hay ni siquiera contacto. ¿Y para qué se hace el curado, digamos, en una planta? Digamos, ¿quién son los usuarios de la semilla? Que es lo que yo siempre digo. Es el productor agropecuario, el empleado rural, que es el que nosotros debemos prevenir para que no tenga que manipular un producto que en realidad se usa para, digamos, para que cuando uno plante la semilla en el suelo, digamos, los hongos, gusanos de suelo no se la coman, digamos, porque, digamos, una semilla de este tipo, como es un híbrido, digamos, tiene un alto valor y tiene que ser preservado como cualquier otra semilla. En soja se hace igual, en trigo se hace lo mismo, digamos, uno la cura la semilla para poder sembrarla. Si esto no se hiciera en una planta de este tipo, lo tiene que hacer el productor en el medio del campo, en condiciones totalmente descontroladas, siempre digo yo. Entonces, ¿quién es el usuario de esto? Es el productor agropecuario, y quien debemos prevenir, por eso las empresas hacen esto, y se la dan curada. El productor lo único que hace es sacar un hilito, eso se abre la bolsa se le incorpora a la sembradora y el empleado rural no tiene contacto directo con este tipo de... Ingeniero, muy clara la explicación, es muy importante que la gente entienda eso. Ahora, en los pocos minutos que falta, ¿por qué no cuenta un poco el incidente en la reunión? Bueno, a raíz de esto que nosotros conocemos y que en realidad la comunidad no sabía y que nos motivó, en el momento que se da a conocer el convenio, que nosotros habíamos accedido a hacer un control de la evaluación de impacto ambiental que iba a hacer la empresa como órgano neutro y académico y científico, esta gente que está en contra de la empresa Monsanto, quisieron evitar una discusión, porque de hecho yo en mi planteo, ante 100 y 250 personas que habían tomado donde nosotros estábamos sesionando. Encapuchados y con armas, sí, incluso bueno, picana eléctrica, creo. En ese momento, sí, ese fue el último episodio, pero en el primer episodio yo planteé de que no se sacara esa declaración que se sacó ese día a propuesta del rectorado, sino que se discutiera, que se debatiera el tema, porque creo que había muchas cosas para debatir y que lo que había que debatir en primera instancia era la planta procesadora de semilla, sacándole el nombre, porque esta planta procesadora de semilla la podría haber instalado cualquier otra empresa de cualquier otro nombre, incluso una empresa local como las que tenemos circundantes a la ciudad de Córdoba. Entonces, como no querían acceder a esa discusión, se avaló sacar una declaración, se negó la discusión, que esto es lo más grave. En la universidad. Entonces, bueno, pero se arma todo un conflicto que yo al otro día lo suspendo la aplicación del convenio, porque bueno, todo el Consejo Superior entendía que esto era problemático, porque si seguíamos con esta postura, la gente iba a volver al Consejo Superior. Y como no se querían tomar medidas, digamos, para evitar que esto suceda, en realidad me querían endilgar un problema universitario de toma del rectorado. Y bueno, yo en ese momento lo suspendí, pero convoqué a toda la comunidad de la Facultad de Agronomía a un debate. Cuando quisimos hacer el debate, ahí es donde vino el segundo problema, que fue el más grave, que fue ya una toma, encapuchados, con armas, porque esto hay que decirlo, sacaron bidones de nafta de adentro de donde estábamos sesionando. Usted imagínese que podría haber pasado... ¿Cuántas personas más o menos? Ese día había unas 80 o 90 personas. Claro, pero en un lugar donde la verdad que no hay espacio físico en caso que sucediera algo, una puerta de emergencia que no sé si podríamos salir todos tan rápido con piso de alfombra, o sea, por eso le digo, había nafta,
había picanas, había palos encapuchados, nos arrojaban cosas. Te tiraron glifosato, Y creo. cuando después se suspende la sesión, porque no se podía sesionar, bueno, cuando íbamos saliendo, ahí en la salida, ahí es donde nos arrojan a varios, a mí principalmente, un producto que después yo lo hice analizar y efectivamente era glifosato. Esto hace que la fiscal Filoni tome de oficio el tema, cosa que la verdad que me gustó, digamos, la actitud de ella, porque la verdad que la universidad debería haber actuado en ese momento. Yo estaba preparando una denuncia, y bueno, me gana de mano Filoni, pero yo así mismo me presento como denunciante. ¿Hay imputados o procesados? Todavía no, pero ya se han hecho varias citaciones, de hecho he sido, luego de haberme presentado per se, después he sido citado, he dado prestado declaraciones, bueno, han hecho hacer... ¿Y se han individualizado los delincuentes? Bueno, hay algunas personas individualizadas, pero bueno, el proceso ya jurídico, legal, la verdad que no... Ahora, es lamentable. Yo en aquella ocasión que me ocupé del tema dije, y lo repito ahora, yo he sentido siempre orgullo de esta universidad, la primera de la Argentina y una de las primeras del continente americano. Ese día sentí vergüenza de mi Universidad de Córdoba. ¿Cuál fue la reacción de la universidad? No del decanato, de la universidad. Y bueno, fíjese que ni siquiera se sacó una... Mire, nosotros sacamos, yo asumí en julio, hasta octubre hemos sacado, nos hemos dedicado a sacar declaraciones de cosas que pasan en el exterior, cosas que pasan en otros países. Y usted puede creer que no se sacó ninguna declaración de los hechos de violencia del propio Consejo Superior. ¿Alguien te explicó que eso iba a ocurrir? Yo les pedí que en la última sesión, le digo, a mí me llama mucho la atención de que tanto que este cuerpo declama y que el gatillo fácil, que digamos, estamos de acuerdo, pero digo, esto nos sucedió a nosotros. Y deberíamos tener una actitud en cuanto a una declaración contundente de todo el cuerpo, digamos, porque uno puede estar a favor o en contra, por ejemplo, de un convenio con una empresa como Monsanto. Ahora, nadie debería estar de acuerdo con la agresión física, verbal que hemos sufrido. Digamos, y no estábamos hablando de una cancha de fútbol, estamos hablando de la Universidad de Córdoba y ahí es donde yo, la verdad que sí dije que era un día muy triste, porque precisamente no nos puede pasar esto como universitarios. Prudencio, una lástima que se nos termine, el Marcelo. premio que le dieron al ingeniero en la bolsa, concretamente, ¿por qué fue? No, fue por toda su actividad. Es el decano más joven en la historia de la universidad y es un hombre con una trayectoria académica realmente valiosa. Pero además se sumó este elemento, en mi caso particular, influyó. Muchas gracias, ingeniero, gracias a usted por darme su esta presencia y su bueno, explicación. feliz año y que el 2015 sea mucho mejor. Ojalá así sea. Muy bien. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Hay 6 tipos de personas. El primer tipo son aquellas personas que no tienen idea de lo que ocurre. El segundo tipo son aquellas personas que visualizan lo que ocurre, pero no lo entienden. El tercer tipo son aquellas personas que entienden lo que ocurre. El cuarto tipo son aquellas personas que reaccionan
de acuerdo a lo que ocurre. El quinto tipo son aquellas personas que generan o modifican lo que ocurre. Y hay un sexto tipo que ya no lo voy a tratar aquí porque excede mi capacidad, que son aquellas personas que prácticamente están más allá de lo que ocurre, porque tienen una riqueza personal tan grande que prácticamente lo que ocurre no los afecta. Para pertenecer al tercer tipo, que es entender lo que ocurre en el plano sociopolítico económico argentino, tenemos que entender la historia, porque si no la entendemos, no vamos a poder entender los acontecimientos actuales. La historia argentina, ya lo hemos dicho muchas veces, es complicada porque es circular, de manera tal que empieza, sube, baja y vuelve al mismo punto, y así sucesivamente. En contra de la historia norteamericana, por ejemplo, que es una línea ascendente, que es muy fácil de estudiar y muy linda de estudiar. Para estudiar temas complejos, yo recomiendo, y sobre todo si son largos, dividirlos en distintas etapas y estudiar únicamente la esencia y el marco de referencia. Entonces uno puede despojarse del resto y por lo menos tiene una idea panorámica de lo que ocurre y después, en el marco que a uno más le interese, puede ahondar más. Yo escribí este libro que se llama Corrupción y decadencia en la República Argentina. Y lo escribí porque quería hablar de la inseguridad. Y cuando empecé a estudiar el problema de la inseguridad, me di cuenta que si roba el presidente no se le puede pedir al señor que vive en la villa que no roba. De manera tal que la inseguridad es hija de la corrupción y que la corrupción es madre de la decadencia. Lo que nos ocurre a nosotros en la República Argentina hoy es culpa de la corrupción. Pero entre corrupción y decadencia tuve que detenerme a estudiar un poco historia para poder entender lo que pasaba. Y yo hice una clasificación que se la sugiero a ustedes pueden usar esta o usar alguna otra. La primera se llama la etapa fundacional y va desde Isabel de Castilla, que es la que le encarga a Colón, que descubre estas tierras, y por lo tanto la gestión de nuestro descubrimiento, conquista y colonización fue de la corona de Castilla y luego del reino de España, es decir, del soberano, hasta la Revolución de Mayo, si ustedes quieren, o hasta Cristina Fernández de Kirchner hoy, porque seguimos en la misma situación que es dependiendo de un soberano que toma todas las decisiones. Ahí estuvo el contrato de autodeterminación de la primera junta, pero se tornó en contrato compulsivo cuando las otras gobernaciones del virreinato no quisieron aceptarlo, y entonces la primera junta dijo: si ustedes no me aceptan a mí, les mando los ejércitos. La segunda etapa es el desmembramiento. Es el contrato unitario y el contrato federal. El contrato unitario, las figuras principales fueron Rivadavia, Paz y Lavalle, pero esas no fueron las figuras principales. Las figuras principales no les sabemos el nombre. Es el establishment de Buenos Aires. Son los intereses creados de la ciudad, puerto, estado, provincia de Buenos Aires, a la cual hoy, porque esto se mantiene, tenemos que agregarle el Estado Nacional. Luego vinieron el contrato federal. ¿Cuál es el caudillo federal más importante de la República Argentina? Paren ustedes a alguien en la calle y les va a decir, depende de dónde vivan. Si es del norte, Quiroga; si es de Buenos Aires, Rosa; si es del litoral, López. El caudillo más importante que tuvo la Argentina se llama Artigas. Fue el primer caudillo y perdimos la República Oriental del Uruguay porque nos empecinamos en echarlo a Artigas. Luego viene la etapa organizacional, que es la etapa que me fascina. Esa etapa empieza con Urquiza, que dice, una vez que derrota Rosas: vengan las provincias, hagamos una constitución en base a que todas las provincias van a actuar con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y consiguió en 4 meses lo que no se había conseguido en 40 años. Buenos Aires se fue, tuvo que venir Mitre, y ya sabemos lo que pasó. El siguiente, pero no obstante,
Después de la etapa organizacional viene el desarrollo sostenido, la etapa siguiente. Cuando uno tiene un sistema político adecuado y un sistema económico adecuado, que es la libre empresa, gente que tiene cultura de trabajo, que es la inmigración, y condiciones de riquezas naturales, que es la Argentina, el desarrollo es inexorable. Y la Argentina pasó de ser un grupo de provincias con economía de subsistencia a convertirse en la séptima nación del mundo, en términos de Producto Bruto Interno, y la primera en términos de cultura. Luego viene la quinta etapa, que es la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? Yo no te tolero a ti si tú no piensas como yo. Y entonces viene la revolución del 30, se acaba el sistema político, viene el 45, Perón, el populismo, empieza el deterioro del sistema económico y empieza el deterioro general del país hasta la Guerra de las Malvinas, en donde después de esta desafortunada actuación, la Argentina tuvo una conclusión beneficiosa. Nunca más un gobierno de facto. Nunca más quiero nadie que saque a la democracia elegida por el pueblo. Y viene la sexta etapa. La sexta etapa se llama la nueva oportunidad. Lamentablemente, desde Alfonsín hasta Cristina, Alfonsín porque ignoró la economía, y Cristina y los que vinieron después porque se volvieron populistas, estatistas y corruptos, no hemos tenido república. ¿Qué significa no tener república? Dos cosas: no tener independencia de poderes y no tener alternancia en el poder. Miren ustedes el Partido Justicialista, todos los sucesivos cargos presidenciales que ha cubierto, y miren en las provincias, miren en San Luis, miren en Córdoba y miren en otras provincias. Ha llegado el momento ahora de revertir esta situación. Ha llegado el momento, si Dios quiere y nosotros queremos, de pasar a formar parte del quinto grupo, los que cambian la situación. ¿Cómo puedo cambiar la situación yo, que soy un simple ciudadano? De dos maneras: ejerciendo la opinión pública y cambiando entonces la cultura, y ejerciendo el voto, que es lo que vamos a hacer el año que viene. Para terminar, y como es el último programa, quiero agradecer a mis queridos amigos camarógrafos, a mi productor, a nuestro director, fundamentalmente a Prudencio, y a las empresas que nos acompañan, y a ustedes, queridos oyentes, porque entre todos hemos hecho este programa que esperamos seguirlo haciendo el año que viene, y decirle mis deseos para 2015. Deseo que se cumplan tus íntimos deseos, que el destino te premie con gestas venturosas, que camines sin prisa por aquellos senderos que, aunque tengan espinas, se desborden de rosas. Quiero yo que te quieran con amor verdadero y que tú correspondas de la misma manera, que repartas a todos tu cariño sincero para que así tu vida valga siempre la pena. Muchas gracias, feliz año nuevo y nos veremos, si Dios quiere, en el 2015. Es palabra de honor. En esta última columna voy a volver sobre un tema del cual ya me he referido otras veces, porque ha habido algunas situaciones nuevas que me interesa señalar. Ustedes me han escuchado hablar no una, sino creo que ya dos veces, y quizás hasta tres, haciendo críticas a las conductas de los gobernantes que no saben utilizar los recursos que se les han confiado en beneficio de los demás, sino que se creen que están a disposición de ellos para beneficiarse con su uso.
He sido duro con eso, les he dicho cosas al gobernador de la provincia, al intendente municipal, a la presidenta de la República, al defensor del pueblo, que incluso parece que ha llegado ya a extremos casi ridículos con esta autopromoción con dineros públicos. Pero la novedad es que el sábado, en una nota de la página editorial del diario La Voz del Interior, un hombre de los quilates de Claudio Fantini, que ha sido un invitado a este programa y un hombre a quien respeto profundamente como un periodista serio y realmente talentoso, publicó un artículo acerca de este tema. Un artículo que también pone el énfasis en condenar esta conducta de los gobernantes de confundir los dineros públicos con el patrimonio privado y utilizar a aquellos como si le pertenecieran para promocionarse o para decir qué lindas que son las obras que realizan, o para aparecer ellos mismos haciendo una enmascarada, muy grotescamente enmascarada, propaganda electoral cuando son, además de gobernantes, candidatos a otro cargo. Me ha gustado mucho el artículo de Claudio Fantini, lo he subido a un blog que tengo, que si les interesa, la página se llama www.adecirverdad.com, a decir verdad todo junto. Ahí está el artículo de Fantini, por si no lo han leído el sábado en el diario La Voz del Interior. Me parece realmente importantísimo que haya otras personas y personas realmente de la capacidad y de la popularidad de Fantini, porque creo que su programa está entre los 5 más importantes en términos de audiencia de Córdoba y entre los 10 más importantes si se consideran los que vienen de Buenos Aires. Debo agregar además que el gobernador de la provincia, que no ha dejado de hacer esto, sino que cada día lo está haciendo de manera más intensa, es decir, lejos de reflexionar sobre estas cosas que hemos dicho y que ha escrito Fantini, parece que está empecinado en seguir usando nuestra plata para promoverse a sí mismo. Ahora está además utilizando ya no solo la plata, sino las facultades que la Constitución le da para usar en su beneficio ciertas decisiones. Descaradamente, la gente que lo acompaña ha dicho que la fecha de las elecciones en Córdoba, que es facultad del gobernador, la va a decidir el doctor Lasota cuando él estime que es más conveniente para los candidatos de su partido. Esto es una falta de ética aberrante, no puede ser que alguien use la facultad que se le concede como gobernante para beneficiar a su propio partido y lo digan con un cinismo descarado. No puede ser así. Pero para que esta última columna del año sea un poco más alegre, me voy a permitir, yo que no tengo talento para escribir poemas como tiene Eduardo, reproducir poemas de otros. Y voy a reproducir 2 poemas dedicados a mi ciudad, porque esta es la ciudad que queremos, la columna se llama así, de 2 eximios poetas cordobeses que ya no están, Bocos Lescano y Arturo Capdevila. Son 2 sonetos dedicados a Córdoba de 2 hombres que se fueron a vivir fuera y que recordaban con nostalgia su ciudad. Dice Jorge Bocos Lescano: por más que voy como las golondrinas, buscando tanto cielo y tanta altura, mi corazón reposa en la segura transparencia del bronce en que te obstinas. Oh ciudad, yo me fui de tus esquinas, vino el afán, busqué una senda oscura, pero al partir ya estaba en mi cintura tu cinturón de torres y colinas. Por eso estoy, por más que no te vea. Y vivo en ti, sereno y recogido, que baje al corazón el que no crea. Tanto querer tus cosas provincianas, en vez de corazón tengo un tañido donde me caben todas tus campanas. Precioso, ¿no? Y el de Arturo Capdevila, con ese estilo tan propio de don Arturo, que dice: no sé qué dicen mientras voy pasando por estas calles de la Plaza Vieja, el canto que oigo con la voz de queja en que yo mismo estoy resucitando. No sé qué dice con su toque blando esa campana, ¿acaso me aconseja? O bien un salmo de piedad me deja con qué seguir por el camino andando. No sé qué dice murmurando el agua del río que cruzaba en su piragua el indio aquel que le llamó Suquía. No sé qué dicen tus perennas voces, pero adivino que me reconoces y me haces mucho bien, Córdoba mía. Hasta el año que viene. Bueno, estamos en el aire, Prudencio, Sí. Ya es la despedida final.
Yo quiero hacer Del año nada más, del año. Esperemos que no la final. Del año. Yo quiero hacer énfasis en todos los que nos han acompañado, no que nos han acompañado, que han cohecho este programa con nosotros. Vos y yo somos la cara y las voces del programa, pero este programa lo hace mucha gente. Nuestros queridos amigos técnicos, nuestros directores y productores, los empresarios que nos acompañan explícita o implícitamente y el público en general. A todos ellos, muchísimas gracias por habernos acompañado. En el mes de enero no vamos a estar ausentes, pero no va a haber producciones nuevas porque el canal no va a estar trabajando a pleno. Entonces vamos a reproducir en los 5 lunes de enero 5 programas que ya se han transmitido. Hemos elegido los que nos han parecido más interesantes. Probablemente algunos de ustedes van a tener oportunidad de verlos si no lo han tenido en el momento en que se hicieron. Si todo va bien, en febrero estaríamos de vuelta. Si Dios quiere. ¿Y qué te parece? Hagamos una pequeña evaluación. Tenemos 1 minutito y medio. ¿Qué te pareció el programa? ¿Qué te pareció el año? ¿Cómo ves la cosa? En lo personal, para mí ha sido una enseñanza muy valiosa, es decir, creo que para vos también, porque lo hemos conversado, hemos aprendido mucho, porque nos lanzamos a esto sin tener ninguna experiencia previa, nunca habíamos conducido un programa de televisión, al comienzo estábamos duros, un poco tensos, nos asustaban las cámaras, ya nos hemos aflojado por lo menos. Y yo me planteé, como te dije en alguna oportunidad, 3 etapas. La última es muy optimista, pero son 3. La primera, yo le llamo con un lenguaje comercial fidelizar la clientela, es decir, aquellos que piensan como nosotros, que comparten nuestros pensamientos, que se sienten interpretados por lo que decimos. Esa creo que la hemos cumplido a lo largo de este año porque la respuesta nos lo dice. La otra ya es un paso a dar. Porque mi mamá y tu hermana nos han ponderado. Mi mamá lamentablemente no ha tenido ocasión de verla porque se nos fue el año pasado. Pero los amigos, los que piensan como nosotros, por lo menos los que piensan como nosotros, a veces no los conocemos, pero nos dicen que les gusta. La segunda etapa, que es la que deberíamos tratar de iniciar el año que viene, llegar a aquellos que no sé si piensan como nosotros, pero tienen los mismos valores que nosotros y que realmente tenemos que convencerlos de cuál es el camino que nosotros creemos, porque no somos dueños de la verdad, necesario para llegar a que esos valores vuelvan a tener vigencia en la Argentina. Y la tercera, más difícil, convencer a los que no creen en esos valores, que son ellos los que nos van a llevar para buen puerto y van a hacer que la Argentina vuelva a estar en el podio de las grandes naciones de la Tierra. Ese es mi compromiso. Yo quiero llegar a la gente de las clases populosas, de las clases bajas, y explicarle que el mensaje de libertad es un mensaje que convierte a la clase obrera en clase media, y que los países que crecen y los países exitosos tienen una gran cantidad de clase media, una pequeña cantidad de clase baja y una pequeña cantidad de clase alta. Prudencio, empezamos dándonos la mano, ahora nos despedimos dándonos un abrazo. Hasta el año que viene. Muchas gracias. Si Dios quiere.